Hola, buenas tardes. Gracias a todas y a todos por estar con nosotros. En la Casa del Maquillo continuamos con el programa de Acá en la Casa se Platica y este año será el último martes de cada mes. Hoy tenemos el gusto de platicar con Alexandra Haas. Hola, Alexandra. Hola, Leticia. Licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana y con maestría en Derecho por la Universidad de Nueva York. Abogada de Derechos Humanos y asesora de política pública para instituciones como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Actualmente es la directora ejecutiva de Hoffman México, organización dedicada a combatir la desigualdad, que recientemente realizó un informe sobre cómo la pandemia ha incrementado aún más las desigualdades y cómo es necesario implementar políticas transformadoras que se enfoquen en construir un mundo más justo y sostenible. Gracias, Alexandra. También nos acompaña Raimundo Campos. Buenas tardes, Raimundo. Hola, buenas tardes, gracias. Raimundo es doctor en Economía por la Universidad de California. Trabaja como consultor y asesor para el Banco Interamericano de Desarrollo, la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Economía. Fue acreedor del primer lugar en 2012 del Premio de Investigación en Economía por el Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, institución donde actualmente se encuentra trabajando como profesor investigador. Es uno de los editores del libro Movilidad Social en México, Constantes de la Desigualdad, y se encuentra colaborando en un artículo de investigación sobre la brecha salarial de género en México. Pues es un honor para la Casa del Maquillo tenerlos con nosotros y los voy a dejar platicar. A ver, platíquenos de veras, ¿es posible construir un futuro más igualitario? Alexandra, Raimundo. Ay, Leticia, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación que nos hacen a Raimundo y a mí. La verdad es que pues es un placer compartir con ustedes y poder conversar sobre este tema que creo que es pues el gran tema de nuestros tiempos, no porque nos dediquemos a ello, sino porque sí, desafortunadamente estamos de moda y estamos de moda, pues creo que porque la pandemia ha puesto una lupa grande sobre una realidad mundial, ¿no? De cómo se van profundizando las brechas de desigualdad y cómo el sistema económico sostiene esas brechas y las profundiza cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, pues yo desde mi tarea como directora ejecutiva de Oxfam México tengo como algunas ideas, tanto de diagnóstico como algunas soluciones que me parece que pueden ayudar a esta conversación, pero bueno, con Raimundo hemos estado desde hace ya muchos años como dialogando en distintos foros y en distintos espacios, y yo empezaría planteando que no hay que, planteando una idea inicial, ¿no? Que creo que es importante. Muchas veces el tema de la desigualdad parte de la premisa de que la desigualdad proviene de la naturaleza humana, ¿no? De que las personas nacen desiguales, que hacen esfuerzos distintos, que tienen talentos y capacidades diferentes y que pues realmente en este mundo lo que hay es que trabajar mucho para lograr lo que uno quiere en la vida, ¿no? Y no es solo un mensaje, yo diría, de algunas personas o un malentendido. Yo creo que hay mucho de esta cultura de la meritocracia construido en la cultura dominante, podríamos decir, lo que es la cultura estadounidense, en donde pues los videos de los grandes atletas, por ejemplo, con discapacidad, que se sobreponen a todos los obstáculos para llegar a ser medallistas olímpicos, manda ese mensaje, ¿no? De que el esfuerzo basta para lograr lo que uno quiere. Y el mensaje contrario a eso, y con esto termino esta primera como reflexión, el mensaje contrario es que todas las demás personas que no llegan a la meta es porque son flojas, porque no le echaron ganas y porque no quisieron, ¿no? Y yo creo que hay algo muy profundamente peligroso en ese mensaje, porque es de lo más alejado a la realidad que hay, ¿no? No digo más y le pregunto a Raimundo qué piensa de esto. No, gracias, Ale. Pues un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Leticia, por la invitación. Ale, pues como
ha dicho, hemos coincidido en varios foros, entonces excelente poder compartir estos minutos contigo. Solo un breve comentario antes de empezar con esta discusión. Sí, yo soy profesor investigador en el Colegio de México, pero estoy de licencia en el Banco de México. Entonces, todo lo que diga, por supuesto, es a mi nombre y nada del banco y tampoco el colegio, o sea, pueden decir de Raimundo Campos. Entonces, bueno, después de ese breve comentario, eh, me gustaría llegar a cómo terminaste, Ale, pero déjame mencionar dos cosas antes que creo que son igual de relevantes. Un poco para tratar de poner en contexto lo que acabas de decir. Uno es que, pues bueno, históricamente en nuestro país, pues básicamente no hemos podido combatir la desigualdad. Entonces, es un problema actual, pero es un problema perenne en nuestro país. O sea, no pareciera que en toda la historia que hemos tenido no hemos podido reducir sustancialmente la desigualdad que tenemos. Entonces, ahora nos toca a nosotros, al igual que les ha tocado en el pasado a nuestros abuelos, tatarabuelos, padres, ahora nos toca a nosotros qué hacer con este problema. Y es un problema fundamental y en mi visión es un problema tan fundamental que es el que nos está evitando lograr tener un crecimiento, un desarrollo sostenido, lograr tener consensos políticos. Y yo creo que en el futuro, o sea, si en el futuro no tan lejano, o sea, si esto no lo solucionamos, y el problema de la desigualdad no lo solucionamos, pues vamos a tener un problema serio de políticas públicas enfocadas a ciertas entidades o ciertas entidades que ya lo estamos viendo actualmente, que ciertas entidades no están contentas con el pacto fiscal, hacia dónde vamos, y yo no quiero pensar que en 50 o en 100 años pues el país simplemente no exista porque simplemente no nos podemos poner de acuerdo en qué políticas queremos ni qué impuestos vamos a querer. Entonces, yo creo que o sea, la desigualdad es un problema muy grave en el país que está causando otras cuestiones, que es no poder desarrollarnos, no poder crecer, falta de consensos políticos, y eso va a llevar a otras consecuencias. Entonces, es un poco para poner en contexto lo que mencionaste. Y el segundo, lo que también quisiera hablar es que adicional a lo que mencionaste es, uno podría decir, no, es que no podemos hacer nada por la desigualdad porque la gente no se preocupa por eso. A la gente no le importa que haya mucha desigualdad. O sea, entonces, a ti, Ale, y a mí nos puede preocupar la desigualdad y vamos a decir que es malo, pero otra gente diría, pues, ¿sabes qué? Pues, ¿para qué preocuparnos? O sea, no es mala la desigualdad, es buena, como tú dijiste, es buena para nosotros, y es eso cierto, es esto cierto, y pues en una investigación conjunta con unos colegas en el Colegio de México y con el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, hicimos una encuesta para preguntarle a la gente la desigualdad, ¿qué país deseas? ¿Qué país crees que tenemos? Y la gente, para nuestra sorpresa, nosotros creíamos que la gente no sabía qué tan desigual es el país. Y la gente sabe perfectamente la desigualdad que existe en este país. O sea, dio prácticamente en lo que es el nivel de desigualdad del país. Cuando les preguntamos por diferentes cuestiones cuál era el nivel de desigualdad, la gente sabe cuánta desigualdad hay. Y luego les preguntamos, ¿qué país deseas? O sea, ¿qué nivel de igualdad deseas? Y la gente desea un nivel de igualdad alrededor de los países europeos, alrededor de Francia, Alemania. O sea, y ese nivel de desigualdad es mucho menor al que tenemos actualmente. Entonces, este argumento de que no, pues no podemos, o sea, la desigualdad, así nacimos, es la naturaleza, no podemos hacer nada y no queremos cambiar, no es cierto, porque la gente sí quiere cambiar, sí desea vivir en un país más igualitario. Entonces, si quieres, ahora cerramos con esta parte de, pues bueno, o sea, si la desigualdad es histórica y esto va a tener consecuencias negativas y la gente quiere cambiar este nivel de desigualdad, o sea, no podemos tener un país donde, o sea, si tuviéramos un país donde todos tienen las mismas oportunidades y pueden
la desigualdad que tenemos es porque, pues bueno, unos le echan muchas ganas y otros no, y pues el nivel de desigualdad es óptimo porque pues hay unos que trabajan muy duro y otros que no, pero, o sea, cierro con esta parte que mencionaste al final, eso no es el país que tenemos. El país que tenemos es, naces con recursos económicos y con mucha probabilidad te va a ir muy bien, y si naces con pocos recursos económicos, con mucha probabilidad vas a tener esos mismos recursos en la adultez. Entonces, nuestro nivel de desigualdad no es que unos trabajan muy duro y otros no, es que simplemente unos nacen con mucho y otros nacen con menos. Y eso no lo hemos podido cambiar con políticas públicas. Entonces, si quieres, te dejo ahora la palabra y empezamos a intercambiar. Sí, yo coincido, Raimundo, que hay un problema de, a ver, déjame, para hacerlo divertido, cuestionar un poco como esta cosa de la opinión pública, porque creo que ahorita es de las cosas que más me preocupan, ¿no? Con 2 o 3 datos completo esta idea. Uno es qué tan convencidos estamos de que podemos hacer algo para cambiarlo, o qué tanto quisiéramos cambiarlo, pero no queremos pagar el precio que eso implica, ¿no? ¿Qué es pagar el precio que eso implica? Pues, por ejemplo, pagar más impuestos. Ya hablabas tú del pacto fiscal, ¿no? Entonces, hicimos en Oxfam una investigación de opinión pública y más o menos alrededor del 47%, perdón si me equivoco, puedo compartir después el link, pero 47% de la gente creía que si pagaba más impuestos, creía que el impacto sobre los servicios públicos de más impuestos iba a ser nulo o casi nulo. O sea, la mitad de la población, por decirlo en números redondos, piensa que si paga más impuestos no van a mejorar los servicios públicos, ¿no? Entonces, hay ahí primero como una desconfianza endémica, yo diría. De ninguna manera parte esa desconfianza de una información falsa. O sea, yo he sido servidora pública muchos años y me pongo ahí en esa misma canasta en términos de no hemos sabido, lo digo en plural, con ningún partido, en ningún gobierno, a ningún nivel, crear condiciones de confianza para que la ciudadanía considere que pagar impuestos es positivo de manera, digamos, más global, más general. Creo que el anhelo de un país igualitario también hay que preguntárselo a quién, ¿no? No sé si tienes en tu encuesta como nivel socioeconómico de las personas a las que se les pregunta, pero yo lo que sí he visto es una reticencia muy grande de las personas en posición de privilegio de renunciar a sus privilegios. O sea, si quisiéramos vivir en Suecia, estaría buenísimo. Lástima que no, qué bueno que yo puedo evadir impuestos, pagar sueldos bajos, no pagar algunas cosas, en fin, ¿no? O sea, aprovechar el sistema. Entonces, sí, yo lo que creo, y creo que tienes mucha razón cuando cuestionas o planteas cuál es la viabilidad de un país que se mantiene en estas circunstancias en donde finalmente vamos a acabar teniendo una crisis de gobernabilidad derivada de que los caminos parecen ser totalmente divergentes. Yo creo que justo esa divergencia ya ocurre y que por eso estamos en donde estamos. O sea, lo que yo te diría es, ya tenemos un país en crisis, el tercer peor país en muertes de COVID, un país asolado por la pobreza, donde va a haber entre 8 y 10 millones de pobres más. De ninguna manera como único responsable pondría esta administración. O sea, yo creo que la clase política desde hace 20 años ha tomado malas decisiones y creo también que la ciudadanía en fin, no hemos podido como recuperar las agendas y como replantear y hacer un buen trabajo de convencer que la agenda de la igualdad es importante. Creo, Raimundo, y con esto cerraría esta parte, pero para mí hay como dos grandes apuestas que habría que explorar, ¿no? Una es justo la apuesta de cómo convocar a la ciudadanía a apoyar las causas que queremos pensar son justas, ¿no? Y en ese sentido, remito a tu colega Melina Altamirano y su conocimiento y lo que nos ha ayudado a comprender de coaliciones vacías. ¿Cómo hacemos que la gente se interese por estas agendas y que quiera apoyar, por ejemplo, el derecho a la salud universal? Digamos, eso para la audiencia es algo que hemos platicado con Raimundo. Ellos tienen un informe muy bueno del Colegio de México que lo señala como una de las contribuciones mayores a acortar las brechas de desigualdad sería tener el derecho a la salud igual para todas y todos, ¿no? Ahora tenemos
derechos diferenciados, seguros diferenciados, la gente si tiene un estatus laboral va a un servicio, si tiene otro estatus laboral va a otro servicio, a veces va a un servicio privado, y las tasas de mortalidad incluso cambian mucho dependiendo de dónde te atiendes, ¿no? Entonces, un igualador social importante, pues es el derecho a la salud. ¿Cómo hacemos para generar, digamos, simpatía por la causa de la igualdad en el derecho a la salud? Que creo que eso es algo como muy central para que luego podamos ir tejiendo a partir de ahí una idea distinta del pacto fiscal y pues porque al final lo que nos interesa es tener más dinero, pero ¿para qué? ¿No? ¿En qué lo queremos gastar? Y la segunda pregunta que yo te tendría es como justamente en términos de trabajar sobre el tema de la desigualdad. ¿Cómo podemos darle voz a las personas que están en mayores condiciones de desigualdad, ¿no? Porque creo que en abstracto puede haber como simpatía por mayor igualdad o un entendimiento de que hay personas que sufren o que la pasan peor que otras, pero lo cierto es que todavía estamos como apenas ensayando con los mecanismos de voz pública, ¿no? Yo incluso veo a gente que se dice muy demócrata y que se dice muy entusiasta de la participación, pero que lo cierto es que lucha pues preponderantemente por su participación, ¿no? No por la participación de las personas a amplio espectro. Entonces, creo que otra gran enseñanza en términos de cómo vincular la agenda de la desigualdad con la agenda de la gobernabilidad y del ejercicio de la democracia es también como dialogar acerca de cómo hacemos para que realmente podamos construir esas soluciones que estamos buscando a la desigualdad con la participación de las personas y particularmente de las personas a las que nunca se les escucha. Y cierro diciendo esto, yo creo que uno de los problemas en México es que nos sorprende la democracia. O sea, realmente la clase política hasta hace poco no creía que cada persona equivalía a un voto, ¿no? Y no gobernaba para los 120 millones, sino para un grupo pequeño que a su vez controlaba o creía controlar y así, ¿no? En cascada. Ese modelo se quiebra y se generan como condiciones muy distintas de voto y de creo que un despertar hacia el control de la política, con todas sus complejidades y dificultades y retos y demás. Pero mi pregunta es, o sea, o yo lo que me gustaría escucharte, Raimundo, es cómo hacemos para que esa participación más allá del sistema electoral se vuelva una participación efectiva. Y si crees que eso es parte de construir mejores políticas para combatir la desigualdad. Es súper complicado, pero déjame ver, empecemos con un poco con el inicio de tu discusión, ¿no? O sea, para mí, o sea, algo que no podemos postergar más es el tener una burocracia apartidista, profesional, competente. Es imposible combatir la desigualdad y con una burocracia patrimonialista, que es decir, que le responda al partido en el poder. O sea, entonces, o sea, creo que en los últimos 20 años, hace 20 años intentamos hacer algo similar, funcionó, tenía fallas, pero luego después de 5 o 6 años se vino para abajo y pues ahorita prácticamente es inexistente. Entonces, es imposible combatir la desigualdad con una burocracia patrimonialista. ¿Por qué? Porque es imposible precisamente por el argumento que mencionaste de esta falta de confianza. O sea, si yo como ciudadano, yo no voté por el partido en el poder, pero sí estoy a favor de un país más igualitario, pues me gustaría confiar en el Estado, pero no quiero que la burocracia sea el Estado, o sea, el Estado somos todos. Entonces, o sea, ¿cómo le hacemos un poco relacionando esto con tu última parte, que es, o sea, ¿cómo le hacemos para que verdaderamente participemos todos en este proceso? Entonces, si no tenemos una burocracia partidista, profesional, competente, capaz, pues simplemente no vamos a poder luchar contra la desigualdad porque pues la burocracia es la que decide pues cómo se hacen programas específicos, políticas específicas, etc. Entonces, ese sería el primer punto. Entonces, y a mí me llama la atención que no exista todavía una discusión tan fuerte o una presión tan fuerte al gobierno
como creo que debería, sobre esta burocracia partidista profesional. Entonces, mi preocupación es de que pues para el futuro pues siga siendo igual, o sea, no sea una preocupación y pues simplemente no vamos a poder, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es de cómo le hacemos para que la gente esté más convencida, haya mayor confianza, dejando los impuestos de un lado, o sea, y enfocándonos un poco más en los aspectos de gasto. Sí quisiera a lo mejor recordar un poco, y sea que a lo mejor no coincidimos exactamente en lo que voy a decir por algo que ya discutimos, pero, o sea, a ver, en los últimos 20 años sí hubo un cambio gigante en términos de política social. O sea, hubo un aumento significativo en políticas enfocadas a la demanda. ¿Qué quiero decir con políticas enfocadas a la demanda de la población? Es que van directamente a los beneficiarios. Es decir, se creó Progresa, Prospera, ahora becas Benito Juárez, se crearon programas muy específicos y se han creado a lo largo de 20 años, programas muy específicos, generalmente condicionados a ciertas condiciones para recibir ese programa. Con el crecimiento de gasto en pensiones y el crecimiento en gasto social sin aumentar sustancialmente impuestos, pues obviamente el que se ha ido reduciendo es la inversión en infraestructura. Entonces, no hemos podido construir un país donde los servicios públicos de calidad sean iguales independientemente de dónde naces. Entonces, los servicios públicos de calidad, las escuelas, pues más del 50% de los estudiantes de secundaria van a una telesecundaria en Chiapas y eso no sucede en Nuevo León. Y así nos podemos ir. Y también en términos de salud, los hospitales, las estancias, etcétera, son muy diferentes dependiendo de la región en la que estás. Entonces, como país, no hemos podido lograr un piso mínimo en todo el país. Y eso se supone que es lo que debe de hacer el Estado. Ahora, como dijiste, no es culpa de este gobierno. Esto viene ya de 100 años mínimo. O sea, de acuerdo con diferentes investigaciones que yo he hecho y otros han hecho. O sea, llevamos desde finales del siglo XIX así. Entonces, no hemos podido cambiar sustancialmente las cosas de cómo proveemos servicios públicos de calidad. Entonces, primero, para lograr confianza, tenemos que lograr que haya servicios públicos de calidad y un piso mínimo en todas partes. Y eso no lo hemos podido lograr. Lo vamos a lograr con burocracia independiente, capaz, apartidista. Y ahora la parte de programas específicos, yo sí creo que, y como mencionas en el reporte que hicimos en el colegio de Hacia un Estado del Bienestar, o sea, necesitamos programas universales precisamente para que todos sientan que esto, pues, o sea, que está funcionando las cosas y que sobre todo no se están utilizando los programas. Una parte muy grave de la desconfianza que tiene el ciudadano hacia el gobierno es esta desconfianza de que los programas específicos van a ser utilizados para el partido en el poder. Esto ha sucedido en los últimos 20 años, independientemente de qué partido está. O sea, entonces, tenemos que lograr superar esa barrera y la única forma, que creo yo, de que la podemos superar es con un programa universal, con programas universales, con reglas claras, donde todos se pueden registrar a ese programa con las condiciones básicas en una oficina, o sea, que sea transparente. O sea, el problema ahora es que antes era que eran programas condicionados y se puede decir ciertas cosas. Y ahora son programas universales, pero el acceso a ellos no es universal, es condicionado. Entonces, estamos igual que antes, básicamente. Entonces, yo creo que no vamos a poder avanzar en esta confianza si no logramos que estos programas sean verdaderamente universales y con acceso claro para toda la población. Esto no implica que no tengamos ciertos programas específicos, o sea, pero para lograr la confianza no veo cómo lo podemos lograr de otra manera. Entonces, esos serían como que comentarios al respecto. ¿Tú cómo piensas de esta representación o de esta fotografía que hemos discutido? O sea, yo creo, te escucho y pienso como también en la problemática de la exigencia en torno a la calidad, ¿no?
que también hemos hablado en otras ocasiones, que es como que nos habíamos enfocado mucho en la cantidad, ¿no? Ya el 98% de las niñas y niños tienen acceso a la primaria y ya, gran logro de México y nadie, o prácticamente muy poca gente, salvo las personas con discapacidad, pero bueno, nadie es analfabeta que tenga menos de, no sé, 20 años, lo que sea. No es tan cierto, ¿no? O sea, ¿qué es el analfabetismo? ¿Cuáles son las habilidades que se adquieren en la escuela? ¿Qué tipo de escuela tienes? ¿Cómo está construida la escuela en términos de la fragmentación? O sea, sí hemos dado, y tienes razón, ¿no? A veces sueno como muy pesimista, sí hemos dado saltos cualitativos. Yo creo que uno de los saltos cualitativos más importantes son la capacidad de generar datos, porque no nada más porque nos interesan a ti y a mí, pero porque no se pueden tomar decisiones y no se pueden visibilizar circunstancias. Creo que los datos nos han permitido entender cómo las diferentes poblaciones en México, poblaciones territorialmente hablando, pero también por pertenencias de diversas, tienen accesos muy diversos a calidades de derechos muy diversos. Yo creo que hay un piso mínimo, nada más que el piso mínimo es muy mínimo, ¿no? O sea, el piso mínimo realmente es pues el salón con piso de tierra, con un solo maestro para todos los grados, que gana menos que un maestro de primaria cuando tiene que caminar 3 horas para llegar. O sea, como esta decisión del Estado de pagar poco por servicios malos para las personas más pobres, ¿no? Para ser como franca y directa y ya ponerlo así. Y se ve en educación y se ve en salud y se ve en otro tipo de servicios, ¿no? Esto que tú decías también hasta los servicios municipales, ¿no? O sea, mejor recolección de basura en las zonas con más recursos de personas, digamos, más ricas y peor recolección en zonas de personas más pobres. O sea, sí hay una visión como patrimonial del Estado, pero que no es solo patrimonial de parte de la clase política, sino también de la sociedad, ¿no? En donde las colonias, o sea, las personas, y eso lo quiero poner en la mesa porque me lleva a reflexionar acerca de otra ventaja de la universalidad de los servicios, que creo que tú lo has dicho antes que yo, que es también necesitamos que la gente use los servicios para que pida que sean mejores. Si tus hijos no van a la escuela pública y si tú no vas al hospital público, pues te vale cacahuate como qué tipo de servicios te están dando y nunca vas a estar en la calle peleando o nunca le vas a exigir a tu legislador, a tu gobernadora o a tu presidente municipal que cambie las cosas, sino, entonces, creo que también hay una conclusión o un resultado como del corporativismo de larga data que, o sea, el gobierno mexicano, el Estado mexicano fue sumamente eficiente en dividir las agendas y en segmentar a la población y en segmentarnos en grupos como para no permear una lucha con la otra, ¿no? Y eso es lo que también se tiene que reconstruir en términos de cohesión social, o sea, una cohesión social no nada más orientada a pensar qué bonito sería que no hubiera pues situaciones de violencia, ¿no? O sea, no es nada más una agenda, la cohesión social no nada más como una agenda contra la violencia, que por supuesto debe ser absolutamente prioritaria, pero también como una manera de construir ciudadanía y construir condiciones para la acción ciudadana, ¿no? Claro que esto, Raimundo, pues no veo que le convenga a nadie. Entonces, o sea, no sé si Leticia ya quiere que cerremos acá, pero yo me quedaría con la pregunta de cómo le hacemos si no le conviene, o sea, si no conviene a la estructura de poder, con todos los beneficiadas y los beneficiados por esta estructura de poder en todos los niveles, ¿cómo hacemos desde la ciudadanía para reconfigurar el orden político y cómo podemos tener acción hacia adelante de otra manera, ¿no? Pues esa es la pregunta precisamente. En la Casa del Maquillo queremos hacer ciudadanos responsables y como dicen ustedes, hay un corporativismo tanto a nivel burocracia como a nivel sociedad. Entonces, ¿cómo hacer para que la sociedad se involucre? Porque ya vimos, todos los cambios en México no han venido del gobierno, precisamente por esta patrimonialidad de la que ustedes hablan. Entonces, ¿cómo hacer para que la sociedad entienda que no nos van a regalar nada? ¿Cómo hacemos?
Preguntas muy complicadas, fuera de mi área de trabajo, experiencia. Alejandra, que está más ¿cómo se le llama? Desde abajo en todos estos movimientos, a lo mejor puede tener una mayor idea. A mí un poco lo que veo, o sea, no de la parte de la ciudadanía, de la parte de gobierno, es que pues se esperaría que algún gobierno por incentivos personales pueda ir hacia allá, puede ir hacia allá. Ustedes lo están viendo como la parte de, o sea, cómo le hacemos los ciudadanos para que logre eso, y la verdad no puedo contestar esa pregunta. Tal vez Alejandra pueda decir algo más. Yo espero que algún gobierno pueda tener las cuestiones más a favor de la ciudadanía, pensando en la ciudadanía y no pensando en que el partido al que representa gane la elección siguiente o no. Entonces, Alejandra. Sí, no, o sea, yo creo, Leticia, quizá pienso un poco distinto, porque, bueno, yo he sido servidora pública muchos años, y sí creo que el Estado, pues, digamos, sí creo en un Estado grande capaz de proveer servicios de calidad universales, y creo que la privatización del Estado tampoco es una buena noticia. Lo que yo diría es que me parece que lo que hay que recomponer es la relación entre el Estado y la sociedad. O sea, creo que un poco lo que escucho es, como también de oír a Raimundo, es que sí hay herramientas para repensar el Estado, y sí hay herramientas para que la ciudadanía, para que el Estado sea más efectivo y para que la ciudadanía pueda tener más confianza, ¿no? No es que el Estado te regale, el Estado nunca le ha regalado nada a nadie. El Estado existe gracias a que hay ciudadanas y ciudadanos que salen y votan, y existe gracias a que hay gente que paga sus impuestos y que hay recursos que nos pertenecen a todas. No creo que hay que ver ni siquiera, y eso creo que es muy delicado también, o sea, ver los servicios, incluso las transferencias, como dádivas, creo que es un peligro y un error, porque justo abona a esta idea de que la gente no debería de extender la mano, sino debería de trabajar por su propio pie. Y lo cierto es que la gente trabaja por su propio pie y de todas maneras no alcanza un salario para vivir dignamente. Y eso no es culpa de la falta de esfuerzo, pues es una consecuencia de las circunstancias estructurales y económicas de este país. Entonces, o sea, sí creo que más bien como que yo pensaría en una recomposición de esa relación que está bastante rota y que padece de toda esta desconfianza, pero desde la lógica, y quizá con esto como que retomo nuestra conversación sobre desigualdad, Raimundo, sobre la lógica que me parece central, de que sí necesitamos un Estado fuerte, un Estado, digamos, que genere certezas, que genere una capacidad de tomar decisiones que sean transeccionales, ¿no? Y en eso o sea, tú que estudias el tema desde la academia y lo has estudiado desde la academia mucho tiempo, quizá en un tono como también de ver cómo salías hacia adelante, igual experiencias de otros países. A mí me llama mucho la atención el NHS, ¿no? El National Health Service en Reino Unido, que siempre es como materia de dramas tremendos y la gente se queja y la gente lo cuestiona, pero la verdad es que es la institución más importante que tiene el Reino Unido, y la gente también se siente muy invertida en el NHS y cómo se proveen esos servicios, ¿no? Y le da orgullo. Y la otra, pues, es como los grandes logros educativos de países como Corea, ¿no? Que estaba en la lona hace unos años y que en un compromiso ciudadano y gubernamental logran como llegar a la punta de la pirámide de capacidades y de desarrollo y de adquisición de conocimientos, gracias a un sistema educativo con defectos sociales otros, ¿no? Que conocemos, pero creo que es un logro que sí hay que reconocer. Creo que el propio Vietnam ha tenido muchos logros educativos también, ¿no? Entonces, un poco eso, como en temas de economías comparadas o comparables, claro que el Reino Unido no es el caso, pero, o sea, ¿cómo ves en otros países estas creaciones de estas instituciones tan fundacionales
que son transformadoras en sí mismas, ¿no? ¿Y qué ejemplo te gusta a ti de algo que podemos mirar como para inspirarnos para esta agenda? Sí, pues bueno, lo acabas de mencionar, o sea, los países asiáticos tienen una tradición de un Estado fuerte, histórica, ¿no? Histórica. Y entonces, eso les ha ayudado muchísimo para poder construir servicios públicos de calidad. Pero primero vino el Estado fuerte y luego vino todo este desarrollo económico. El problema que estamos es que nuestro Estado es débil y no pareciera ser que sea una prioridad cambiarlo. Eso es lo que me preocupa más. O sea, cuando estábamos no sé si recuerdes, cuando éramos niños en los 80s, adolescentes, en inicios de los 90s, o sea, yo recuerdo las campañas electorales en ese periodo y pues todos los candidatos decían pues mejor educación, mejor salud y pues eran las campañas, ¿no? Y en los 2000 empezó a cambiar, o sea, ya nadie dice mejor educación, mejor salud, ya lo que dicen es, te voy a dar una beca, te voy a dar este dinero. Y mi preocupación de esto es que la misma sociedad también demande más estos servicios a costa de servicios públicos de calidad. Es decir, pues no, o sea, al contrario, o sea, nosotros, tú y yo estamos abogando que el IMSS haga su trabajo, que tengamos un mejor IMSS, que haya un IMSS universal para todos, que las escuelas tengan un mínimo de calidad, o sea, que tengan internet, piso firme, pizarrón, un grado para cada, de acuerdo a tu edad. O sea, estamos pidiendo eso, pero la preocupación con este estado débil que hemos tenido en los últimos años es no, mejor ya asumamos que es el Estado débil, mejor dame el dinero. O sea, y esa es la privatización del Estado. O sea, entonces, creo que cada vez estamos evolucionando en lugar de a un Estado más fuerte, a un Estado más privado. Donde los servicios de salud sean privados, los servicios de educación sean privados y donde ya no haya esta convivencia, un grado común de convivencia entre diferentes estratos socioeconómicos dentro de la sociedad. Entonces, pues aquí, ¿no? Perdón, Sí. No, es que precisamente tenemos una pregunta en la que nos dicen, ¿y cómo hacer ahorita que el Estado, en lugar de invertir precisamente en todo esto de lo que ustedes están hablando, está dividiendo más a la sociedad? Entonces, ¿cómo ganar esa confianza para que, por un lado, la ciudadanía exija y por otro lado, el Estado, en lugar de crear clientelismo, pues haga su tarea? Yo diría, Leticia, que a mí lo que me inquieta un poco de la pregunta, y lo planteo con mucho respeto, pero yo creo que la división es totalmente previa a esta agenda coyuntural, pues. O sea, yo escucho mucho esto es que ahora hay un discurso polarizante. No, bueno, antes no había discurso polarizante porque no había mención de los 53% de la población en pobreza. O sea, hemos tenido secretarios de Desarrollo Social que afirman que el problema es cómo medimos la pobreza y no que haya pobreza. O sea, sí estamos en un momento de mucha crispación política, pero yo creo que la crispación política y social es resultado de, lo dijo Raimundo, no yo, 100 años de mala política pública. O sea, no, cuando menos estamos viendo el problema, porque antes creo que ni siquiera se quería ver el problema y lo que se veía era como una aspiración. Yo lo que he visto, y no sé qué opinas tú, Raimundo, pero yo lo que he visto es, una y otra vez salen distintos informes desde distintas ópticas, pero todo el mundo habla de estos dos Méxicos, ¿no? Este México como, hay un informe de McKinsey, el México como de la economía tradicional, de la pequeña y mediana empresa, donde no tienen crédito, donde la gente no tiene formalidad laboral, que no es eficiente, y el México como de las empresas transnacionales, mexicanas o extranjeras, con grandes consorcios y grandes oportunidades. Y creo que, aunque lo veo un poco maniqueo y no siempre reflejando, digamos, como las cuestiones a favor y en contra de cada modelo, pero creo que lo que sí hay como algo en nuestra intuición colectiva es esa división como muy tajante entre dos realidades, ¿no?
Y yo simplemente para responder a la pregunta, yo diría, esas dos realidades llevan estando ahí muchos años, muchas décadas, quizá un siglo o más, y esas dos realidades no han tenido una respuesta a cómo acercarlas, ¿no? Y vuelvo a lo que decía Raimundo al inicio, que es, no hay consensos, porque no estamos considerando gobernar para toda la sociedad, yo diría, sino que cada quien gobierna para el grupo que ve, ¿no? Y no es propio nada más de México tampoco, eso pasa también en otros países, ¿no? Y se habla como de la gente que solo lee cierta prensa, solo ve ciertos grupos sociales y sus consecuencias. Hay algo como que pero creo que en México todavía más, en las últimas 2 décadas, como que nos ha faltado darnos cuenta que sí, que hay que gobernar para esos 120 millones de personas y no para un grupo reducido. Pero no sé cómo lo veas tú, Remo. No, sí, o sea, en las divisiones del país, o sea, estos dos Méxicos, o sea, lo podemos decir de muchas formas, pero o sea, tal vez una de las más claras es que, pues, en el sur del país, sur-sureste del país, está concentrada la mayor pobreza del país. El problema es que, o sea, 130 años llevamos sin que esa fotografía cambie. O sea, hace 130 años, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, eran los que tenían mayor pobreza en el país y sigue siendo el día de hoy. O sea, como país, no hemos podido lograr cambiar la situación regional en el país. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? Pues, y lo estamos viviendo, y lo estamos viviendo ya desde hace algunos años, pues obviamente los que viven en cierta parte del país, ya sea en el sur o en el norte, de acuerdo al contexto regional en el que está, pues va a pedir diferente tipo de políticas. Y entonces no nos podemos poner de acuerdo en las políticas que debemos de tener. Entonces, yo creo que es una gran falla, un fracaso del Estado mexicano, no poder homologar las condiciones socioeconómicas un poco más, ni siquiera estoy diciendo igualitarias, que sea igual en Chiapas que en Nuevo León, pero que, o sea, que la pobreza no esté tan marcada regionalmente y que el crecimiento, o sea, si vemos el crecimiento del país en los últimos 40 años, ha beneficiado más o por así decirlo, solo ha habido crecimiento en ciertas entidades. O sea, Chiapas en términos de ingreso por habitante es más pobre de lo que era hace 40 años. O sea, entonces, o sea, no es posible combatir la desigualdad, disminuir la pobreza, cuando donde está la mayor población en pobreza, pues simplemente no hay crecimiento económico en esas zonas, pues no vamos a poder acabar con la desigualdad o con la pobreza. Entonces, y esto es un problema muy grave en términos políticos de gobernabilidad, porque pues simplemente no nos vamos a poder poner de acuerdo y cada vez se va a agravar este problema. Bueno, pues para terminar con una esperanza, nos preguntan qué puedo hacer desde mi entorno para lograr, pues, aunque sea un poquito, de mayor igualdad. A ver, Alejandra, y luego Raimundo. Ok, Ale. O sea, yo creo que hay mucho que se puede hacer, ¿no? También, esto es un poquito como en cambio climático, ¿no? Luego parece que no es culpa de nadie, pero es culpa de todas y de todos, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho que hacer. Yo creo que, por un lado, bueno, una agenda que es muy cercana a mi corazón y a mis convicciones es la agenda de igualdad y no discriminación, y yo creo que ahí hay mucho que trabajar sobre nuestros prejuicios, estereotipos y estigmas. Y en ese sentido, como darnos cuenta de que vivimos en una sociedad profundamente estigmatizante, en donde le damos valor a ciertas personas por quiénes son, cómo se ven, de qué color tienen la piel, y hay mucho de prácticas sociales que podemos desterrar o que podemos cuestionar, ¿no? Entonces, ese sería como mi primer punto en la agenda, ¿no? El segundo punto en la agenda también es como considerar que México es un país megadiverso en su gente, quizás su mayor riqueza es esa, y que esa diversidad no debe de ser amenazante, ¿no? También creo que en el ejercicio democrático, y esto lo veo en muchísimos espacios, le tenemos como mucho miedo a la diversidad en este país, como que nos amenaza la diversidad, la diferencia de opiniones, el disenso, ¿no? Y creo que es sano y es fértil y es constructivo poder
eso, escuchar y reunirnos y pensar con gente que piensa distinto y que con la que podemos pues dialogar, ¿no? Y conocer puntos de vista, y yo creo que eso ayuda mucho a no terminar atrincherado en una agenda que nada más considera como un punto de vista, ¿no? Y la tercera cosa es, yo creo, como hacerse una lista de qué es ser un ciudadano responsable, ¿no? Todas batallamos todo el tiempo en lo privado, ¿no? Desde cualquier lugar en el que estamos, pues batallamos con pagar impuestos y con dónde nos posicionamos sobre ciertos temas, con nuestra visión acerca de lo que hacemos en relación con las autoridades, nuestras autoridades de proximidad o las autoridades más federales, más lejanas. Hay muchas formas de ser ciudadana, de ser ciudadano. Hay gente que con tener su credencial de elector e ir a las urnas siente como que ya cumplió. Hay otra gente que se involucra un poco más, pero yo sí creo que estamos en un momento de crisis en el cual pues todas las manos y toda la energía que se pueda puesta al servicio de lo colectivo sería enormemente rica y enormemente poderosa, ¿no? Si no hay el ánimo de participar en tareas gubernamentales, pues siempre puede haber el ánimo cuando menos de cumplir con los mandatos propios, ¿no? Y de cumplir como con las responsabilidades cívicas que uno tiene y ciudadanas, ¿no? Eso, creo que no hay como como dicen, no hay bala de plata para decir que vamos a resolver la desigualdad en 5 minutos, al contrario, Raimundo ya decía, por ejemplo, hay que y la verdad, Raimundo, llevo años pensando en eso de la reconstrucción del servicio público de carrera. Yo siempre he pensado que la mejor chamba del mundo es la dirección de la, ¿cómo se llama esta escuela de administración pública? Que está aquí en la Ciudad de México. Como este centro de formación de servidores públicos, ¿no? O sea, tener una gran escuela de servicio público que pudiera formar cientos de cuadros de personas que pudieran luego entrar a la administración sería increíble, pero ya se me había olvidado, entonces claro, lo vuelvo a poner hasta arriba de las prioridades del mundo igualitario, pero creo que, o sea, en síntesis me parece que sí, o sea, que reconstruir la relación con el Estado, repensar la relación con el gobierno, considerar cuáles pueden ser nuestras aportaciones en la proximidad, pero también en la influencia de lo público y darnos cuenta que no acostumbrarnos, ¿no? A la desigualdad. Creo que eso es lo más delicado, es cuando ya nos acostumbramos a vivir la desigualdad. Sí, de acuerdo. Bueno, entonces voy a ser breve también para que no se nos pase el tiempo. Agregaría lo que dijiste. Sí, o sea, pagar impuestos, o sea, o sea, para lograr más igualdad necesitamos pagar los impuestos que nos corresponden, que a nuestros compañeros ciudadanos y ciudadanas que paguen sus impuestos también, o sea, ir a votar, creo que es muy importante. Y tercero, preguntarnos si el gobierno, o sea, para combatir la desigualdad, como dijimos, pues necesitamos burocracia apartidista, capaz, un Estado fuerte y servicios públicos de calidad. O sea, es el piso mínimo para poder afrontar y meternos a esta lucha de la desigualdad y de disminuir la pobreza. O sea, sin eso, pues no podemos. Y entonces, debemos de preguntarnos si el gobierno está haciendo eso. O sea, si el gobierno está buscando una burocracia partidista capaz y si el gobierno está buscando tener servicios públicos de calidad para todos. O sea, si no está invirtiendo en salud lo suficiente, si está invirtiendo en educación lo suficiente, en infraestructura, en el servicio, pues simplemente si eso no está sucediendo, pues cualquier otra cosa no vamos a poder combatir de forma efectiva la desigualdad, ¿no? Entonces, me iría con eso. O sea, pagar nuestros impuestos, votar y exigir al gobierno de diferentes formas. Esta lucha contra la desigualdad que mencionaba sale al final, o sea, que no se nos olvide y que pues simplemente si no podemos tener eso hay que seguirle exigiendo al gobierno independientemente de qué partido esté. Gracias. Alexandra, ¿quieres agregar algo? No, yo ya con eso me quedo muy contenta y Bueno, muy agradecida, Leticia. Pues gracias, Alexandra, gracias, Raimundo, por formar parte de este ciclo de charlas. Acá en la casa se platica
y ser parte del proyecto de la Casa del Maquillo. Estamos convencidos efectivamente que la diversidad nos enriquece a todos. Invito, como ustedes dijeron, a todo el mundo a trabajar para que haya menos desigualdad en este país, a hacer nuestra tarea. Y nosotros seguimos tratando de motivar a los jóvenes para que asuman liderazgos y los invitamos a través de la Casa del Maquillo a seguirnos en redes. Nos encuentran en @la Casa del Maquillo en Instagram, Facebook y Twitter. Y nos pueden también ayudar con sus donativos. Ahora son más necesarios que nunca. Nos pueden apoyar en www.lacasadelmaquillo.org. Y recuerden que la cita es el último martes de cada mes. Acá en la casa se platica. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias, Raimundo. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Bien. ¿Qué pasó? ¿Finalizar?